Impresionante este momento en el que una viuda negra es atrapada por esta planta carnívora, así es como le conocen, conocidas también como Venus atrapamoscas. Esta es la imagen del ejército ucraniano confirmando la liberación de Starobosev, donde se encuentra en Oblast, en el Donetsk, una zona que estaba ocupada hasta el día de ayer por los rusos. Ya son varias pequeñas poblaciones, villas, que han sido liberadas por parte de las tropas ucranianas. Bueno, vamos a la información. Fíjense que Rusia estaría preparando una catástrofe provocada. Esto dentro de Crimea, según la inteligencia de Ucrania. La Agencia de Inteligencia Militar de Ucrania, la GUR o la GUR, asegura que están preparando afectar la planta química Titán. Las fuerzas rusas están minando los talleres de la planta ubicada en Armiansk, o sea, están poniendo minas dentro de la planta nuclear. Esto en la parte norte de la península del Mar Negro. Incluso esa zona ya la están evacuando. El GUR dijo que como el resultado de la destrucción de la presa la semana pasada, la siguiente fase de Rusia será hacer la destrucción de este proceso de fabricación de la planta de Crimea Titán en Armiansk. Aseguran que las minas, los explosivos, los están poniendo en la parte operativa de la fábrica, esta fábrica de químicos. La agencia de inteligencia agrega que este ataque de la empresa Titán significaría una catástrofe provocada por el hombre con terribles consecuencias. El equipo de refrigeración de la planta usa unas 200 toneladas de amoníaco. La inhalación de esa sustancia podría causar la sensación de ardor en los ojos, en la nariz y la garganta, así como tos, pero si hay una explosión en la planta, una nube de amoníaco podría cubrir el área circundante y esto lo haría más peligroso. En la región de Tavria aseguran que las fuerzas rusas han volado otra represa hidroeléctrica de menor tamaño en el río Mokry Yali. En esa zona de Mokry Yali o el río Mokry Yali, dentro de la provincia de Donetsk. Esta es la zona del río Mokry Yali que les comento que habría sido volado por los rusos. El portavoz de la región de Tavria dijo que las fuerzas rusas volaron la represa hidroeléctrica de menor tamaño dentro de la provincia de Donetsk. Esto sería, aseguran, para dificultar la contraofensiva militar con la que el ejército ucraniano intenta recuperar el territorio, según denuncian desde el día de ayer en la noche de domingo. Los ocupantes han volado esta presa en el río Mokry Yali, ya que ha provocado inundaciones en ambas orillas del río, según el portavoz del ejército ucraniano para la región de Tavria, Valery Sersen. Por el momento no se conocen datos de las consecuencias ecológicas o humanitarias, eso pues ya vendrá más adelante, pero pues se ve un modus operandi de destruir este tipo de infraestructura para detener el paso de las fuerzas ucranianas. Las fuentes militares aseguran que ayer se había recuperado 2 aldeas en la región de Donetsk y hoy se habla de una tercera. El expresidente de Italia, Silvio Berlusconi, ha perdido la vida. Ya tenía 82 años, 86 años. Y bueno, pues según se dice, está en la lista de los hombres más ricos de Italia. Esta, según Forbes, ocupa el tercer lugar como el italiano más rico, el tercero más rico, con un patrimonio de 7,000 millones de dólares. Este expresidente italiano, recordar que también era dueño de varios medios de comunicación, entre otras empresas. Este personaje, construyó un grupo mediático llamado Fininvest, transformándolo en una potencia nacional e importando a Italia programas estadounidenses como Baywatch, entre otros. Fininvest, en un holding que tiene más o menos 5,000 millones de dólares en facturaciones y más de 20,000 empleados, es en realidad, dicen, la caja fuerte que guarda los principales tesoros de esta familia, de la familia Berlusconi. Este holding nada más supone el 60% del imperio de Berlusconi, que ahora tendrá que ser repartido entre sus 5 hijos. Berlusconi también seguía activo en el tema del fútbol con el Monza, un club que fue comprado por el expresidente italiano tras la venta del AC Milán, que en pocos años llevó a la Serie C hasta la Serie A. Ella es la hija de Berlusconi, es Marina Berlusconi, la hija mayor de este expresidente. Actualmente los 2 hijos de su primer matrimonio, Marina, en la que presenté, y Pier Silvio, tienen aproximadamente el 8% cada uno, y
Bárbara, Luigi y Eleonora suman un 22% de estas empresas. Los hijos más pequeños no han destacado ni han estado cercanos en el tema de las empresas de Berlusconi. Y él es Silvio Berlusconi, el segundo hijo, el cual está o es el CEO de Mediaset. Bueno, pues ahí está, ¿no? Una familia muy metida en la política, pero sobre todo muy metida en los medios y en los negocios allá en Italia. Este profesor de los Estados Unidos llamado el doctor Joseph Dituri ha puesto o ha hecho un logro muy interesante. Vivió 100 días bajo la superficie del océano. Según se sabe, este profesor de la Universidad de Florida completó la misión de investigación y estableció este nuevo récord mundial. ¿Cuál es el proceso de vivir bajo el océano? Según Dituri, de 55 años, ingeniero biomédico, profesor de la Universidad del Sur de Florida y autodenominado como el doctor Deep Sea o como océano profundo, pasó algo más de 3 meses, los 100 días, en el fondo de la laguna Esmeralda, en el Jules, cerca del hotel submarino Undersea Lodge. Este proyecto se le conoce como el Proyecto Neptuno 100 y fue organizado por la Fundación para el Desarrollo de los Recursos Marinos con sede en Cayo Largo. Solamente en 100 días, más o menos, que es lo que estuvo esta persona ahí, debido a la presión que tiene dentro, que tiene al estar tanto tiempo en ese lugar, perdió 1 centímetro de altura. Medía 1,90 antes de entrar, ahora mide 1,89. El científico comenzó el proyecto como una hipótesis de que el aumento de presión podría ayudar a los seres humanos a vivir más tiempo y prevenir enfermedades relacionadas al envejecimiento, según un comunicado de prensa. Van a investigarlo físicamente, qué cosas buenas o malas tuvo o vivió dentro de este lugar. Dice: nuestra intención es interactuar con miles de escolares para despertar el interés de la ciencia, la tecnología y la ingeniería y las matemáticas, habría dicho este profesor, mientras estaba bajo el agua y seguía enseñando virtualmente a sus alumnos en la Universidad del Sur de Florida. Ahí está él saliendo de esta especie de cabina de submarino, donde sale a la superficie exactamente el día 9 de junio, que es cuando habría cancelado, cuando se habría acabado ya el proyecto. Amigos, familiares, seguidores de pues este profesor estuvieron recibiéndolo después de todas esas semanas bajo el agua. Asegura que el cuerpo humano nunca ha estado tanto tiempo bajo el agua. Esta experiencia, dice, me ha cambiado de un modo importante y mi mayor esperanza es haber inspirado a una nueva generación de exploradores e investigaciones para superar todos los límites. Según se reporta, hay un barco turístico con 36 personas a bordo dentro de las cuevas de Lockport, una atracción turística popular en la ciudad ubicada en el condado de Niágara, en el estado de Nueva York. De momento se desconoce el estado de las personas a bordo. Espero que estén bien. Este barco turístico volcó, según se reporta. La policía, los bomberos de Lockport y varios organismos más están trabajando para ayudar a las personas que estaban en el barco que ha volcado en un tour de cuevas. Es probable que todos estén sanos y salvos, ya que esa zona es relativamente sencilla de sobrevivir, aparte que todos por ley tienen que traer chalecos. La empresa aún no hace el comunicado, así que esperemos más adelante o las autoridades informen si hubo algún problema. Llama la atención esto, iban 36 personas ahí, pero como les digo, no se tiene claro qué les pasó.